queremos es que sea pues lo que siempre ha sido, una zona verde, un pulmón de Madrid, un pulmón verde que necesitamos y que realmente es lo que están pidiendo los vecinos. Lo deseable sería que fuera pues el Retiro en la zona norte. Entonces esto era pues, una zona completamente como un jardín, ¿no? Lo que es terrible ahora es ver cómo está, ¿no? Es decir, el propio canal, cómo ha dejado esto, ¿no? Cómo lo ha dejado perder de esta manera tan infame. Me gustaría que todos los niños de las familias que vivan por aquí, por esta zona, pues puedan tener un espacio donde conocer, porque yo tuve la oportunidad cuando era pequeña, de conocer lo que es la flora y la fauna autóctona, los pequeños insectos. En los planos y las maquetas que nos enseñan todo queda muy colorido. Pero esta es la realidad que revelan los documentos de Madrid Nuevo Norte. Vecino, vecina, no dejes que te engañen con la nueva Operación Chamartín. ¿Te imaginas vivir en un barrio donde nunca más brille el sol? Es una pesadilla que podría hacerse realidad para 800 viviendas del distrito de Chamartín. La colonia de San Cristóbal quedará a la sombra de las 22 torres de Madrid Nuevo Norte. Vecino, vecina, no dejes que te engañen con la nueva Operación Chamartín.
¿Te gustaría en tu barrio un parque lleno de árboles, flores, pájaros, donde reinase el silencio y el aire limpio? Pues olvídate. Lo que nos venden como futura zona verde de Madrid Nuevo Norte es una explanada encima de una losa sobre las vías del tren. Vecino, vecina, no dejes que te engañen con la nueva Operación Chamartín. Gris cemento. Gris asfalto. Gris ladrillo. Así de verde es lo que venden. Como el corredor ecológico de Madrid Nuevo Norte. Vecino, vecina, no dejes que te engañen con la nueva Operación Chamartín. Buenas tardes, les doy la bienvenida a un nuevo acto del Club de Debates Urbanos. En primer lugar, quería disculpar a nuestra presidenta, Teresa Arenillas, que por motivos familiares no puede estar hoy aquí con nosotros. Y también recordarles que allí al inicio de la sala hay una serie de documentación en la que está el alegato y hay una serie de fichas que el que quiera puede cogerlas desde el principio en la mesa del principio de la sala. Y sin más, voy a dar paso a los ponentes que están aquí en la mesa conmigo. Y en primer lugar a Félix Arias. Muy buenas, saludos a todos. Los vídeos que hemos editado al principio y otro que se puede editar al final, que es más largo, son vídeos preparados por la plataforma Zona Norte para informar en las informaciones de lo que supone, como la plataforma ve lo que supone la propuesta de la Operación Chamartín para los barrios. Bien, la pregunta es el club qué papel juega o ha estado jugando en estos temas. Bien, todos los que os hayáis metido en la web o que hayáis estado en teléfonos, por favor. ¿Más alto? Pues no tengo más. Que me lo pegue. Eso es lo que estoy diciendo, lo real. Vamos a ver, entonces, muchos sabréis, y los que no os informo brevemente, que el club, pues distintas personas del club, hemos estado escribiendo artículos sobre la Operación Chamartín desde principios de 2015, cuando estaba la operación de, digamos, el plan parcial que aprobó inicialmente Ana Botella, el gobierno de Ana Botella, y que no se llegó a aprobar provisionalmente. Bueno, nos parecía un tema muy importante, nos fuimos metiendo en él y abrimos lo que llamamos el vagón de cola dentro de la web del club. Abrimos un debate y íbamos incorporando distintos tipos de documentos. Desde el 2015 al 2018 podéis encontrar 27 documentos escritos, la mayoría por los que estamos en la mesa, también alguno de Eduardo Leira y alguno de Ramón López Lucio, con opiniones distintas de las que tenemos los que estamos en la mesa. El club fue invitado a participar en las mesas sociales que se llamaban, que montó el ayuntamiento para hacer la crítica del plan parcial del Banco de Vizcaya que estaba pendiente de aprobación provisional. Eso fue en el primer semestre del 2016. En distintas ocasiones fui sobre todo yo y en alguna ocasión Eduardo Mangada
como representantes del club a esas mesas. Después, el ayuntamiento anuló la tramitación del plan parcial del ECN, del Distrito Castellana Norte, del Banco de Vizcaya, y presentó una propuesta que se llamó Madrid Puerta Norte. Eso fue pues, en mayo o junio del 2016, que en general aplaudimos bastante, todo el mundo, incluso encontraréis artículos también laudatorios que están en la web. Sin embargo, luego, cuando se iniciaron las negociaciones entre Fomento, Adif, DCN y el Ayuntamiento, con motivo de que la reacción a la anulación de la tramitación del plan parcial por parte de los promotores fue plantear recursos contenciosos, tanto Adif como el Banco de Vizcaya. Entonces se formó, con la entrada de Íñigo de la Serna, a finales del 2016, unas mesas de negociación, una técnica de la política, en la cual los vecinos ya organizados en Plataforma Zona Norte pedimos tener un representante y se nos negó, y a partir de ese momento, durante todo el 2017 y hasta ahora, la participación ha sido casi nula. Ha habido 2 o 3 mesas sociales en las cuales apenas se informó de lo que se estaba haciendo, pero no se conseguía ninguna información ni se podía realmente debatir nada de lo que estaba pasando. Bueno, cuando surgió un acuerdo en el 2017, en el mes de julio, 2 días antes del verano, entre las partes, Adif, DCN y Ayuntamiento, pues nos encontramos con una operación muy intermedia, se puede decir, pero entre lo primero de DCN y lo que había propuesto el Ayuntamiento, pero que en lo básico de quantum o de tamaño de la operación, pues tenía más oficinas que la de Ana Botella. Se había reducido las viviendas, se había recompuesto la gestión dividiendo la operación en partes, se planteaba que el centro de negocios estuviera próximo a la estación y no encima de la M30, pero con 100.000 metros más de oficinas que la versión de Ana Botella. Había pasado de 1.490.000 a 1.670.000 metros cuadrados. Bien, criticamos mucho ese acuerdo y, cuando se ha presentado la modificación del plan general, ahora en septiembre, o principios de octubre, no me acuerdo exactamente, decidimos, los que estamos en la mesa, que habíamos trabajado bastante sobre el tema y habíamos estado participando por parte del club en las mesas del ayuntamiento, decidimos presentar un alegato en el cual no es exactamente una alegación, como la veréis, o como leéis, porque la tenéis en la mesa ahí atrás, es este documento, sino que es un planteamiento de cómo consideramos que desde el punto de vista técnico y urbanístico y político se debe abordar un problema de la envergadura que creemos que, tal como se ha realizado esta modificación, no está planteada como creemos que se debería hacer. Bueno, la razón de presentar este alegato aquí hoy, no pretendemos hacer un debate con el ayuntamiento, como la gente nos ha preguntado. El debate con el ayuntamiento lo llevamos desde hace 3 años y va a seguir a la aprobación provisional, y si no se modifica la aprobación provisional, pues después. El tema es traer al club y plantear al ayuntamiento, al que se le ha invitado a venir, pero no podía el concejal, y creo que no envió a nadie en representación, plantearle cómo vemos, desde el punto de vista urbanístico, el cómo se debe plantear una operación de ese tipo. Bueno, para terminar, porque no me quiero extender,
Sabéis que esta operación es singular, no ya solo por el tamaño y por el enclave en el que está, sino porque es una operación que es la primera y única que se ha planteado en Madrid y yo creo que en el resto de España como gestión a nivel urbanístico, en temas urbanísticos, como gestión indirecta. Es decir, a través de una concesión a un privado. Hubo un concurso en el año 93, se le adjudicó a Argentaria y, bueno, se distingue, por ejemplo, fundamentalmente del pasillo verde ferroviario, que lo hizo un consorcio público, en que en el pasillo verde ferroviario todos los beneficios de la operación, todos los ingresos que se producían por venta de terreno, se aplicaban a obra de urbanización ferroviaria y de equipamientos. Y en cambio, en esta operación, al haber un concesionario privado, pues hay una constante lucha entre las administraciones y el concesionario privado por quién se queda con beneficios y cuántos. Ese planteamiento yo creo que es ha sido un error desde mi punto de vista y ha llevado, entre otras cosas, 25 años de incertidumbre en la operación y de constante regateo, de aumento de tamaño. La operación, cuando se hizo la concesión en el 93, eran 62 hectáreas y unos 400.000 metros cuadrados edificables, era lo que se planteaba, y las sucesivas intervenciones en el plan del 97, en una modificación que se produjo en el 2002, pues ha acabado en 226 hectáreas y 2.662.000 metros cuadrados. Eso indica un poco cómo ha sido todo el proceso. Ha habido otro dato que creemos que es importante destacar, que es que desde el 93 hasta ahora no ha habido transparencia sobre el contrato de DCN con ANIF. Se ha reclamado por distintas instituciones, lo hemos reclamado incluso algunos organismos y algunas plataformas a la transparencia, y sigue sin ser posible ver el contrato entre ANIF y DCN, lo cual la verdad sí crea inquietud, tanto ocultismo crea inquietud. Y bueno, finalmente decir, ya hemos llegado a la posición de plan general. Como os decía, hemos planteado una crítica, una reflexión, que ya lo traemos aquí, y creemos que, o queremos que sea parte del debate que hemos iniciado hace 4 años, o 5, 4, y que va a seguir, porque esta operación todavía tiene recorrido, hasta la aprobación provisional, hasta la definitiva, que se producirá, si se produce, a lo largo del 19, y bueno, esperemos que haya más sensatez, lo que nosotros deseamos sensatez, y haya modificaciones sustanciales, porque si no, realmente el documento tal y como está ahora mismo presenta problemas muy serios que han dado lugar a multitud de alegaciones. Ya sabéis que solamente la plataforma Zona Norte, los vecinos, han presentado 3.500 alegaciones, y hay alegaciones muy sustanciales sobre el contenido del expediente. Y aquí termino y dejo a Jesús, Paco y Eduardo que os expliquen cómo es el alegato que nos presenta. Buenas tardes a todas y también a todos. Lo que aquí se presenta, la documentación que aquí se presenta, es una documentación porque no es solo un documento, hay alrededor de un documento central que es el que hemos llamado alegato, pero las proyecciones son parte de la documentación, las fichas y el manifiesto que está a disposición de
de vosotros en la mesa de entrada. Todo eso forma parte de la documentación. Como digo, esta documentación es, de alguna manera, el final de un proceso, pero sobre todo pretende ser el principio de un proceso, el principio de algo positivo. Y no estamos terminando, sino que estamos empezando. Y estamos empezando porque quienes hemos reflexionado y hemos vertido nuestra reflexión en esta documentación, estamos convencidos que sí hay alternativa. No somos del TINA, no somos del no hay alternativa, somos de sí hay alternativa. Hay alternativa y se puede llevar adelante. Y vamos a ofrecer a la ciudadanía y al ayuntamiento que se encamine por esta alternativa porque queremos lo mejor para esta ciudad, para sus ciudadanos y lo mejor para el propio ayuntamiento y sus percances o peripecias o recorridos próximos en el próximo futuro. ¿Por qué es un alegato? Es un alegato y no hemos querido que sea una alegación, porque la alegación está muy connotado con un escrito jurídico que sirve pues, fundamentalmente, la mayor parte de las veces, pues, para la defensa de interesados, para la defensa de afectados. Ahí respetamos el que se presenten alegaciones como tales, con su estructura jurídica, pero hemos querido alejarnos voluntariamente precisamente porque el urbanismo, tan contaminado no de la ley, sino de los reguleyos, ha terminado siendo un trasto burocrático inútil y siniestro. Y en ese sentido queremos distanciarnos y volver, digamos, al principio, a discutir y a tratar y a entender la sustancia de las cosas, más allá de los procesos jurídicos de reclamación. Y es un alegato en el sentido más estricto que lo define la Real Academia Española de la Lengua. Los argumentos son la serie de argumentos a favor y en contra, o a favor o en contra, de algo y de algo. Pues esto lo tiene todo. Tiene argumentos a favor, tiene argumentos en contra de algo y en contra de alguien. Esas cuatro condiciones o alternativas que la Academia da en su definición de alegato, la reúne este documento. Hemos querido distanciarnos también en la forma, no solo en el nombre, sino en la forma literaria, ¿no? de comunicar las ideas que hay en este documento. Y ese distanciamiento nos ha llevado a adoptar una estructura no discursiva, que es más propia de la deducción, sino una estructura narrativa. Y por eso, en realidad, el documento es un relato. Y como tal relato, pues tiene una serie de características propias y esenciales y constantes, ¿no? Adopta la forma clásica del relato, que tiene muchos siglos de antigüedad, que es incluso antes de la escritura, es el relato oral, y el relato oral tiene siempre un planteamiento, un nudo y un desenlace. Esa es la estructura de este documento: planteamiento, nudo y desenlace. Y hay otra condición en todo el relato. Yo aquí no voy a hacer spoiler. Ahí lo tienen ustedes, lo leerán. Yo diré qué contiene en términos generales, pero no reproduciré, porque me parece que el propio del relato es leerle en su totalidad. Esa estructura de planteamiento nudo y desenlace, ¿qué se traduce? Pues bien, tiene un primer punto, que es la historia de esta operación. Esta es una operación con mucha historia. Es una operación que nace ni hace 2 años, ni 5, ni 10, hace 25 años que se concibe esta operación. Y es muy importante la historia, porque la historia no es la sucesión de acontecimientos, sino la historia es el relato del que surgen las claves para entender
el contenido de las cosas. Y eso es lo que pretende hacer esta historia. Lógicamente, la historia está sustentada sobre acontecimientos, pero sobre determinados acontecimientos. Porque es que son los acontecimientos que dan una línea argumental que sirve para enjuiciar esta operación y para plantear una alternativa. No voy ni siquiera a enumerar los epígrafes de esta historia, que deben ser media docena o una docena, en el que son los hitos que ha ido dando esta operación a lo largo de estos 25 años. La segunda parte, el segundo bloque, el nudo son las bases de partida, hemos llamado. Las bases de partida para una alternativa. ¿Cómo empezar, cómo abordar una operación de esta naturaleza? Y hemos dado en este planteamiento, estas bases de partida, que no hemos querido pecar demasiado, un poco sí, pero no demasiado de pretenciosos, pero en realidad son los criterios y objetivos para revisar un plan general en el área de San Martín. Esas son las bases de partida. Porque es lo que hay que hacer en esta ocasión, hay que hacer lo que se hace en los planes generales, que es comenzar por decir qué objetivos se persiguen y cuáles son los criterios que se aplicarán para conseguir tales objetivos. Estas bases de partida están subdivididas en el relato en 15 puntos, 15 epígrafes que creemos que barren todas las cuestiones sustanciales que deberían haber sido objeto de discusión. Y no solo está lógicamente en el enunciado, sino que nos pronunciamos en esos 15 puntos, nos pronunciamos en cómo enfocarles y qué salida darles a cada uno de esos puntos. Retengan la cifra porque son 15. Terminado esa exposición de ese nudo, planteamos un desenlace. El desenlace, son las conclusiones del alegato, que hemos querido dar una forma específica de manifiesto. Y por eso en la documentación que se reparte hay una hoja que es solo el manifiesto, son las conclusiones de esta reflexión. Y estas conclusiones, qué casualidad, contienen 15 síes, 15 afirmaciones, había 15 epígrafes en las bases de partida, 15 síes en estas, y algunos noes, lógicamente, en estas conclusiones, porque decíamos que el alegato son argumentos a favor y en contra. En este caso, a favor, no a favor de lo que el ayuntamiento nos presenta, sino a favor de lo que creemos que necesita esta ciudad y necesita esta operación, son 15 síes muy rotundos. Esas conclusiones terminan con una especie de coda, que es muy propia en los relatos musicales, que haya una coda. Y en este caso la coda es un otro sí, que es una forma irónica, muy empleada en los escritos jurídicos, que es, después de las conclusiones, hacemos, qué casualidad, 15 interpelaciones, 15 preguntas que el ayuntamiento debería contestar sobre el procedimiento, los procedimientos desde el 93 hasta la fecha. Son interpelaciones muy serias, que desde nuestro punto de vista, si se contestan con sinceridad, con la realidad, son demoledoras y obligarán, y deberían obligar, a lo que creemos que es la salida, la única salida que tiene el ayuntamiento en este momento, que es retirar este proyecto, abrir una moratoria de un año y empezar de nuevo sobre nuevas bases. Yo no tengo más que eso. Muchas gracias. Una de las cuestiones que subyacen a este plan, digamos, a este proyecto, es que, digamos, en realidad toda la armadura formal que tiene, pues está dedicada, orientada
a un hecho básico, digamos, en lo que es el subsuelo de esta operación. Y es la conversión de toda esta área de Chamartín en una especie de almacén de valor para el capital financiero. Eso ha sido así desde el principio y en todas las sucesivas transformaciones que ha tenido el plan. De hecho, todas estas transformaciones que ampliaban o que incrementaban la edificabilidad eran simples objetivos, digamos, de aumentar esa reserva de capital que la banca quería tener sobre ese lugar. Obviamente, y esto sería una cosa bastante interesante a estudiar y a desarrollar, a medida que en el ciclo económico y en el ciclo inmobiliario se producían transformaciones, digamos, de la burbuja tan famosa hasta la crisis, etcétera, pues se iban produciendo a su vez transformaciones en el propio plan, ¿no? A mí me parece que no es casual que sea después de la crisis de 2008 cuando, una vez que la banca, digamos, ha dejado de explotar con facilidad y con exceso la corriente, digamos, de créditos hipotecarios, cuando eso se hunde y cuando a la vez la banca se ve abocada a sanear sus activos, sea precisamente cuando se transforma, cuando ese gran aparato, ese gran bloque de oficinas, que es hoy lo más característico, lo más importante y en lo que se resume esta operación, que es esto que a veces llamamos CBD y que es el centro financiero de Chamartín, el centro financiero que está en Chamartín, todo ese bloque, digamos, toda esa transformación, esa concentración en un solo lugar, donde además el BBV tiene mayoría, toda esa transformación se produce cuando las viejas formas de acumulación pues entran en crisis. Y por lo tanto hay que inventar y recrear una nueva forma de acumulación sobre el mismo depósito, digamos. Porque este trasto, que encima es suelo público en el 75%, que nos ha comentado, ¿no? Este trasto es nada más y nada menos y está orientado a ser un depósito de capital. Por eso, digamos, todos los relatos que se han creado por parte de la Administración, los relatos por parte de la Administración y de los agentes, digamos, interesados directamente, como puede ser DCN, o interesados de otras maneras, como intermediarios, como han sido pues, muchos profesionales o diversos profesionales, ¿no? Todos los relatos son relatos ficticios y todos hablan de cosas vagas y generales sobre la modernidad, la competencia de las ciudades, vaguedades, digamos, que ocultan simplemente la operación, digamos, de acumulación que se intenta producir sobre ese lugar. Operación de acumulación que es independiente incluso de las estructuras que se vayan a levantar allí. O sea, cuando se produce la crisis del 2008, probablemente una de las obsesiones del BBV era tener garantizado aquel activo simplemente como un activo en positivo, como una reserva, digamos, con la cual poder operar financieramente. Pero, digamos, estos discursos pues han tenido reflejo de alguna manera en diversas cosas, ¿no? La necesidad de convertir esto, digamos, en un depósito de actividad financiera ha hecho que, por ejemplo, se pasara de largo por el mantenimiento, o sea, se destruyera, se convirtiera a su vez en activo financiero un polígono industrial como es la Malmea, donde hoy hay, dicho, digamos, estudiado por la propia administración municipal, cerca de 2.000 empleos. Un área industrial en plena actividad, un poco descogencada relativamente, porque como en esta ciudad y en esta región, pues el espacio industrial está bastante descogencado, pero en activo. Y otro hecho revelador del pasar por alto, digamos, las necesidades, los problemas reales de apostar simplemente por la valorización financiera de este trasto, ha sido que, por ejemplo, una cosa que hemos estado reclamando durante muchísimo tiempo era que se hiciera un estudio integral del parque de oficinas en Madrid, de cuáles eran sus tendencias, de cuáles eran las formas de ocupación del espacio, de qué estaba pasando con el conjunto del espacio de oficinas en la ciudad de Madrid, incluso en la región, dado que aquí se ofertaba hipotéticamente una masiva, digamos, edificabilidad de oficinas.
Y eso no se había hecho. Es decir, digamos, el espacio de oficinas diseñado aquí estaba en función, digamos, de capacidad de valorización de ese espacio. No procedía en absoluto de ninguna necesidad de nadie, más que de eso. Y de hecho, cuando se presenta, digamos, el expediente, hay un documento auxiliar que fue sobre un estudio de oficinas hecho ex post, es decir, el estudio de oficinas que hace el ayuntamiento se realiza después de haber aprobado el plan, ¿no? Y este estudio de oficinas es un estudio de oficinas totalmente, bueno, yo recomiendo que se lea porque está en el expediente y no voy a entrar en el análisis del documento. Pero cuando se presenta, en la última mesa social en la que participan, digamos, las organizaciones de vecinos, pues se presenta como el estudio definitivo, digamos, y científico que consolidaba que eran necesarios el parque de oficinas. Recomiendo que se lea porque yo no he visto en mi vida un estudio más bazofioso, banal, lleno de errores por todos los sitios y cuya única, digamos, análisis del estado y evolución del parque de oficinas en Madrid es una correlación que hace entre el hipotético crecimiento del valor añadido bruto en la región, en la ciudad, perdón, y digamos, y la demanda hipotética de oficinas que ese crecimiento llevaba consigo, ¿no? No voy a entrar en eso porque es bastante, bueno, se puede ver en el documento y sería largo comentarlo. Yo una tercera característica de esta obsesión por convertir este espacio solo en este recurso financiero, ha sido que además de destruir el espacio industrial y además, digamos, de crear un espacio sin ninguna relación en absoluto con las hipotéticas demandas del espacio de oficinas y del empleo de oficinas en Madrid, ha sido el desprecio absoluto, digamos, de aquellos espacios que eran barrios obreros, que son barrios obreros, que precisamente debieran ser los que se deberían haber beneficiado de una operación cuya propiedad es el 75% pública. No solo, digamos, no se han considerado en el ámbito, no se ha considerado ni su existencia, pero no solo no se ha considerado su existencia, se les ha marginado de la discusión, ¿no? Se ha creado, digamos, se ha creado un artefacto secreto de negociación entre el Ayuntamiento, BBV y DCN, del que ha sido apartada la opinión pública. Y nada más. Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia y gracias por vuestra paciencia. Yo voy a retrotraerme hace 3 años, al día de hoy. Quizás en esa idea de apuntado por Jesús Gago, de que la historia, es decir, el reflejo de algunos acontecimientos que han acompañado el devenir de este proceso, sirven para entender mejor lo que hay hoy, o lo que tenemos hoy, y seguramente ya hacían prever lo que podía ser hoy. Y entonces me parece importante. En noviembre de 2015, o sea, 5 meses después de constituirse el nuevo ayuntamiento, el nuevo gobierno municipal de ahora Madrid, escribí unas palabras referidas a un hecho concreto, a una reunión de debate sobre el Chamartín convocada por el concejal José Manuel Calvo en aquel momento. Un artículo que titulé Chamartín, un cortijo para el BBVA. Tras aquella reunión, el presidente o el director del consorcio encargado de la empresa encargada del desarrollo, don Antonio Oveja, advierte que el tiempo se acaba para llegar a una solución definitiva, porque al final nosotros, ellos, somos unos inversores y puede llegar un día en que nos agotemos y entonces no habrá plan. Esto está publicado y traducido entre comillas en El Mundo, La Razón, Expansión y otros periódicos del mismo día 23 de noviembre. Esta declaración, para mí, es la definición más exacta y transparente de cuál es el contenido y la finalidad última de la otrora llamada Operación Chamartín.
es decir, apropiarse de un trozo de ciudad acotado, santificado por las administraciones públicas y entregado a un grupo inversor capitaneado por el Banco Bilbao Vizcaya, donde colocar y rentabilizar unos fondos a lo largo de un periodo de 20 años. Unos fondos que van captando de esa masa ingente de dinero que busca colocarse en nuevas cajas fuertes que son los activos inmobiliarios. Son inversores, no son ni promotores inmobiliarios ni constructores. Por lo tanto, dejemos de hablar de un proyecto inmobiliario vinculado a la urbanización y construcción de infraestructuras y edificios de esta enorme y estratégica zona de Madrid, rebautizada como Distrito Castellano. Démosle, de verdad, un nombre exacto: Cortijo BBVA. Y colguémonos bien, como en los capítulos de las películas del oeste, a la entrada de los ranchos, colguemos bien que este es el título, este es el letrero que identifica este rancho. Y más grave aún, se trata del negocio de un banco privado que pretende contar con el respaldo político, técnico y económico de las administraciones públicas implicadas en este negocio, tal como figura en el convenio urbanístico suscrito el 22 de enero de 2015 por Ana Botella, Ignacio González, el presidente de ADIF, don Prado Blasco, presidente de Renfe Operadora, Salvador Victoria, presidente del canal, una serie de personas que suman en conjunto tanto las administraciones responsables como al mismo tiempo los tenedores, los propietarios públicos de suelo en este enorme intento. Pues importante, es una de las características de este amplia área, es que un 75% de la propiedad del suelo es propiedad de titularidad pública, incluso con funciones públicas en estos momentos. Esta es la realidad descarnada de este lamentable asunto que sigue ocupando tiempo y papel en la prensa y en los debates como el de hoy, cuando debía estar muerto y enterrado desde aquel mismo momento. En una ciudad democráticamente gobernada, no es tolerable que un trozo de ciudad con una extensión de más de 3 millones de metros cuadrados, situado en un lugar estratégico, se acote y se entregue a un especulador financiero, brindando su negocio con la bendición e implicación de los poderes públicos, implicación incluso económica, implicación en el propio negocio. Esta enorme cuña, que penetra por el norte de Madrid, al lado y lado de las instalaciones ferroviarias, requiere sin duda un proyecto urbanístico, ciertamente, liderado por el Ayuntamiento y un conjunto de intervenciones al tiempo del proyecto que vengan a enriquecer la ciudad en su conjunto y prioritariamente a compensar las carencias, aspiraciones de los distritos antiguos y nuevos de su entorno. Incluso diría que acompañado este proceso de planeamiento o de ordenación o de proyecto, debe empezarse a intervenir, a proponer intervenciones concretas que mejoren la situación actual de los barrios vecinos. Un proyecto urbanístico en el que se delimiten con claridad y permanencia los terrenos que son necesarios para el funcionamiento del ferrocarril. Porque este es el tema fundamental. Desde el principio de esta proceso, desde 1993, la razón última que justifica esta operación es realmente la necesidad de una renovación de las instalaciones ferroviarias, incluida la estación desde Chamartín. Y, sin embargo, es curioso que en ninguno de los proyectos que se han planteando el punto de partida sea un plan director ferroviario que delimite realmente, ahora y en el futuro, cuáles son esos terrenos que necesariamente hay que mantener, porque uno de los potenciales más importantes que puede aportar Madrid en su engarce no solo nacional, sino incluso extranacional o supranacional. Yo creo que esta es una contradicción terrible. Comencemos, pues, por redactar y aprobar un plan director que ordene el espacio ferroviario y garantice su operatividad en el futuro. Conozcamos las necesidades y demandas de los vecinos del entorno y ponderemos la capacidad de respuesta que los terrenos liberados y recuperados por la obsolescencia de las edificaciones y usos actuales tienen para cubrir dichas necesidades, dichas aspiraciones y responder satisfactoriamente a las demandas ciudadanas. Sabemos la carrera del ferrocarril, que el ferrocarril supone la conexión este-oeste del norte de la ciudad y garanticemos una conexión eficaz y atractiva entre los distritos de Fuencarral y Ciudad Lineal, uniendo al mismo tiempo las áreas del distrito de Chamartín al lado y lado del lado ferroviario. Proyectemos nuevas infraestructuras, puentes y pasarelas con un destino oculto y sensible al deterioro del entorno urbano,
con unos costos más ajustados y posibles. No despilfarremos dinero públicos e incluso privados en costosas losas, túneles, nuevas conexiones que se tendrán más allá para conectar la entrada con la ciudad. Leamos con atención el territorio para descubrir sus diferentes características morfológicas, paisajísticas, las actividades en él asentadas, su capacidad en definitiva de acoger nuevas actividades. Propongamos una ordenación adecuada a cada una de estas zonas así diferenciadas que compone esta inmensa cuña. Porque no es un solar homogéneo, no es un territorio homogéneo, no es un solar expectante, es un territorio que necesita ser leído en su múltiple oferta y complejidad y en su múltiple oferta. Porque entiendo y defiendo que la primera obligación, la primera condición para que alguien sea urbanista es ser capaz de leer la ciudad, ser capaz de entenderla y explicarla, y sobre ella ser capaz de extraer sus potencialidades, borrando sus posibles efectos de barrera para un mejor desarrollo de la ciudad. Esto es lo que hay que hacer a este territorio. No se puede considerar como un plano inmenso, nulo de ninguna preexistencia para sobreplantear una cantidad en la máxima posible de edificabilidad, sin saber muy bien si es la más adecuada para la ciudad y si es la más adecuada para localizar en este punto. Ayudemos con este nuevo desarrollo, sin necesidad de nombre comercial alguno, a minorar los grandes problemas del tráfico de esta zona. De Madrid soporta diariamente evitando que venga a agudizarnos como ahora haría el Distrito Castellana Norte de mantenerse la ordenación en el 2015 vigente. Apoyemos a los responsables municipales, políticos y técnicos, impulsándoles a redactar un nuevo plan que tenga en cuenta un programa de infraestructuras, edificios residenciales y terciarios y sobre todo de equipamientos sociales. Un programa formulado con la participación de las asociaciones vecinales, empresariales, sindicales y culturales al servicio de los ciudadanos de Madrid, próximos y lejanos de la zona. Acabemos de una vez con este darle vueltas a un proyecto nacido contra natura, degradado día a día bajo el amparo de los políticos que han gobernado Madrid durante los últimos 20 años. Quiero decir, los políticos y sus fieles servidores llamados urbanistas. Aceptemos la amenaza de Antonio Béjar, de que puede llegar un día en que se agote su paciencia y entonces no haya plan. Pues bien, ese día deberíamos fijarlo hoy, me refiero al 23 de marzo de 2015, pero ya que no ha sido entonces, fijémoslo hoy, de una vez. Pues bien, ese día deberíamos fijarlo hoy para bien de Madrid. No habrá un plan a gusto del señor Béjar, pero sí habrá un nuevo plan más justo urbanísticamente, más sensible a las demandas y expectativas de los madrileños, más acorde con la ideología del progresista por la que hemos apostado con nuestro voto la mayoría de los ciudadanos en el nuevo Estado. No, definitivamente no. No podemos permitir la mayor corrupción objetiva de la historia del urbanismo madrileño desde la vigencia de la actual Constitución democrática. Maniquí no se merece este ataque, este ejemplo, esta presencia de tal corrupción y tan vilmente y tan manipulada en entornos no expresamente públicos. Por mi parte, la presunta, hoy sí, actual todavía, defendida por el Ayuntamiento de Madrid, merece en términos parlamentarios una enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno para la elaboración de un nuevo plan. Y insisto y coincido con Jesús Gago, una retirada a tiempo del Ayuntamiento, una moratoria que emprenda un nuevo intento de pensar, de leer y de pensar antes de planificar, antes de ordenar, antes de hacer propuestas, pensar y discutir cuál es la oferta. Realmente esto es un área de oportunidad, no un área de oportunismo para hacer negocio inmobiliario. Si ahora borramos la capacidad, la oportunidad que ofrece este área, habremos desperdiciado una de las mayores posibilidades de reconstruir Madrid, de reequilibrar Madrid y al mismo tiempo de modernizar Madrid. Al tiempo que, no nos olvidemos, mejorar las condiciones de los vecinos más próximos de este área, los que ya existen y las que pueden existir en un futuro próximo. Nada más. Esto es un poco amenazante. Realmente este consejo, y me permito ya prepararme
absoluta responsabilidad, que con toda cordialidad y además con toda la vinculación política y sentimental que puedo tener con el actual gobierno municipal de Madrid, es una advertencia, un consejo para que no siga por este camino, rompa definitivamente con este proceder, porque de seguir así puede conducirle a un profundo precipicio y oscuro precipicio y demostrar una incoherencia inaceptable respecto a su coherencia y su ideología política. Bien, después de esta contenida presentación, como habréis dicho, abrimos el turno de intervenciones del público, que pueden ser preguntas, pueden ser opiniones, pueden ser lo que plazca. Pero por favor, presentaros cuando habléis. Soy Juan Gurriel, economista. Me ha gustado mucho la intervención de Mangada, pero me gustaría saber una cosa. ¿Qué costaría romper ese contrato del BBVA, la constructora San José y Adif y el Ministerio de Fomento? ¿Hay alguna estimación? Voy a contestar con algo que parece una verdad, pero no lo es. Costaría cero. Costaría cero si comparamos los costes de indemnización del humo que durante estos 25 años ha fabricado el promotor. Son vídeos, son proyectos de arquitectos, más o menos estrellas, pero eso es el coste, pues son unos cuantos millones de pesetas que en un volumen de negocio como hay en estos momentos, con la actual propuesta, un volumen de negocio de 11.000 millones de euros, la verdad es que es calderilla. Por eso puedo decir que coste cero. ¿Y por qué digo coste cero? Porque no hay ningún compromiso público, porque los que hay son secretos y no los dan al público, y los que hay, los que son visibles, comprobables, son papel mojado, porque es una concesión que ya desde su origen en el año 93 está viciada. Y a partir del 93 ha habido ampliaciones, innovaciones, actualizaciones, todas sin ninguna base jurídica. Y lo digo con esa rotundidad, sin ser jurista. Y sé lo que estoy diciendo. Cero. Hay que tener el valor de hacer las cuentas, de leerse los antecedentes. Por eso la importancia en nuestro documento, que no por casualidad lleva el título de rescatar, San Martín, rescatar, se rescata algo que ha sido robado, que ha sido distraído de sus legítimos tenedores, raptado. Y por eso hay que rescatar. Cuando se lee la historia escrita, documentada, hay hasta un libro de 400 páginas de un antiguo concejal del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Espelosín, que lo documenta estupendamente, con pelos y señales. Con pelos y señales. Por lo tanto, ese mito, esa fake news de que aquí todo está consolidado, yo desde aquí sostengo que es absolutamente falsa. Muy bien. Voy a añadir un poco a lo que ha dicho Jesús. Vamos a ver, lo que sí se sabe, al margen de que no nos hayan enseñado nunca a nadie los documentos de la contratación, el expediente de contratación que se ha reclamado, y que incluso el Consejo de Transparencia ha dicho que nos tienen que dar y no nos dan. Lo que sí se sabe es que no han invertido absolutamente nada. La concesión que tienen es una concesión para negociar en nombre de Adif con las administraciones los posibles usos y edificabilidades de los terrenos y en su momento comprarlos. Se supone que tras el proyecto de reparcelación, cosa que será 2 o 3 años después de la aprobación definitiva. Es decir, en 25 años no han invertido nada. Y ellos dicen que han tenido del orden de 140 o 150, según me cuenta la gente próxima, millones de euros de gastos durante los 25 años. Me parece
una indemnización, si estuviera que pagarla, que vamos, que encantado. Perdón, una ampliación, una aclaración. Cuando he hablado antes del documento, tiene una parte final que hemos titulado Otro sí. Hay esas 15 preguntas. Las respuestas a esas 15 preguntas es lo que darán, si hay alguien que las responde y las responde con verdad, es lo que darán cuál es el cuánto de la indemnización, porque ahí se hacen preguntas nunca contestadas que no están en ningún lado, como cuánto pagó en origen de la cuota fija que establecía el concurso, cuánto pagó el origen del adjudicatario. Nadie sabe que haya pagado nada de esa cuota fija. Y como esa pregunta, que es la que arranca las 15, son 15 por aquello del significado del guarismo, pero que cada una tiene una familia de 2 o 3 que cuelgan de esas preguntas, leeros el documento, es la parte final, es solo una página. La contestación de esas es lo que dará si hay derechos adquiridos o no hay derechos adquiridos. Soy Pilar Carpio, soy artista plástica, escultora y pintora, pero fui profesora de los arquitectos de geometría descriptiva. Y era una pregunta que es lo que usted ha dicho, las 15 preguntas. ¿El ayuntamiento está preparado o tiene gente preparada para contestar esas preguntas? Perfectamente, ¿no? Pero perfectamente. ¿Las querrán contestar? Vamos a ver, el ayuntamiento, y eso es algo que no hemos mencionado, ninguno de los que hemos intervenido. El ayuntamiento, en el año 2015, fabricó una alternativa, el ayuntamiento. Una alternativa que mereció el apoyo de quienes estamos en esta mesa y de todos los 3.500 alegantes que hay esta vez ya no. Eso es un dato muy importante, y era la propuesta municipal, la propuesta del ayuntamiento. Propuesta que al día de hoy, quienes estamos y quienes hemos trabajado en esta mesa, suscribimos, se puede decir, que en su totalidad. Y porque no es casualidad que por caminos distintos, la alternativa como esquema, la alternativa que hemos planteado a la ordenación prevista, sea, no por casualidad, pero ha sido casual, idéntica prácticamente a la del 2015. No es el ayuntamiento el que ha retirado esta alternativa y ha iniciado un camino de retorno buscando el plan de botella del año 2015. No es el ayuntamiento. Es el ayuntamiento en cuanto a institución, pleno, comisión, pero no son los técnicos municipales. Los técnicos municipales no han suscrito este proyecto. Hay solo, que yo sepa, un técnico municipal. Del resto de los que elaboraron la alternativa en el año 2015, yo desafío aquí que alguien diga, si está presente esos técnicos, que diga si es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo. Es más, puedo asegurar que una buena parte de los técnicos no conoce el actual proyecto. Y no conoce el actual proyecto por una sola razón, porque no es un proyecto que haya salido del ayuntamiento. Es un proyecto que materialmente ha sido redactado, producido y empaquetado por el promotor privado, y el ayuntamiento se ha limitado exclusivamente a dar trámite a ese proyecto fabricado, como digo, en su producción material e intelectual por el promotor privado. Eso es así. El ayuntamiento actual apoya este proyecto o quiere darle salida, o este ayuntamiento, que yo creo, como ha dicho el señor, tiene otro pensamiento más progresista, más, creo que para escuchar al pueblo, que es el que realmente decide. Lo tiene porque en el 2015, era el mismo, en el 2016, no sé, la fecha, en mayo del 2016, lo hizo, es el mismo ayuntamiento. De ese ayuntamiento, digamos que se ha desgajado una parte que apoya la nueva propuesta del inversor financiero privado, y hay otra parte que no, digamos, no está en el expediente, por decirlo así, que está en silencio, que es también el ayuntamiento, son sus recursos intelectuales, que son los profesionales que ahí trabajan, que fabricaron
La única propuesta que el ayuntamiento actual ha hecho, la fabricaron esos técnicos. La que se ha hecho actualmente no la han fabricado los técnicos municipales. Porque no solo es el plan actualmente, el vigente, el último que se ya aprobado provisionalmente, por el plan, el proyecto, la modificación, el inicio, como ya desgraciadamente como queramos llamar, el proyecto actualmente aprobado inicialmente y que ha sido expuesto a inversión pública y que es el objeto de alegaciones y de este alegato, además se ha compartido por muchas más gente, mucho más amplio que el simple Club de Debates Urbanos. Yo creo que no es una aberración, es una herencia, puede ser constituir una de las corrupciones políticas más importantes que se han producido últimamente, sino que es uno de los productos más incultos urbanísticamente que se han producido sobre esta ciudad. Incultos absolutamente. ¿Por qué? Precisamente por lo que he acusado antes, por no saber leer realmente cuál es la potencialidad del área que supone esta enorme cuña al noreste, al norte de Madrid, importancia para la ciudad y para el entorno metropolitano y para la articulación de un territorio metropolitano, no saben descubrir su potencialidad para resolver, para reequilibrar Madrid, para resolver los problemas reales de Madrid, no solo los inmediatos que serían los prioritarios, sino también aquellos déficits que de la Comunidad de Madrid están, incluso para apoyar y acoger algunas modernidades, pero con prudencia, con cabeza y sobre todo con inteligencia y no simplemente realmente con muy poca inteligencia, porque ahora en el momento realmente inventarse centros direccionales mundiales a nivel europeo, los más importantes que van a realizar el mundo, es realmente de paletos. Bueno, yo me desespero, Esther Manzano, y soy una ciudadana normal. Yo quisiera saber en qué medida, si se ha mirado, en qué medida se separa este proyecto que ha firmado y ha propuesto el Ayuntamiento del programa de Ahora Madrid, con el que este gobierno subió, bueno, ganó las elecciones, ¿no? O llegó al gobierno municipal. Y no sé si, yo no puedo recordar si estaba en el, no sé si eso se ha mirado o no. En caso de que no lo llevara, no se hubiera mirado, si hay algún plan para influir de alguna manera en los programas que ahora mismo se van a hacer por parte de los partidos, quede como quede lo de Ahora Madrid, ganemos y todo esto, quede como quede. Pero si hay algún plan pues, de influir sobre ello, no sé si hay algún plan sobre eso. Y luego una segunda cosa, es que me gustaría entender, disculpe, me gustaría entender un poquito mejor lo del depósito de valor. Yo supongo que eso es como un activo financiero que el BBVA tendría, pero no termino de entender cuál sería el interés de ADIF. ¿Sería el mismo en conexión o sería un poco diferente? No sé si eso os parece que tiene algún interés en explicarlo. La página del programa del Partido Socialista Obrero Español no la recuerdo, pero la puedo consultar. La de Ahora Madrid, página 69. Sí, bueno, varias cosas. Página 69, también firmó Ahora Madrid en el proceso durante la campaña o previamente a la campaña electoral de 2015 un documento que se llama Por el derecho a la ciudad, pacto contra la especulación, donde claramente se definía que este tipo de actuaciones no tenían sentido en Madrid. Y en el mes de febrero de 2015, el club organizamos un debate con los representantes de los partidos políticos y les hicimos una serie de preguntas, precisamente de cómo las iban a considerar ese temas en los programas. Y una de las preguntas era concretamente sobre la operación Chamartín y en la línea en la que ha hablado Eduardo. Entonces, quiero decirte, está claro que en el programa y por parte del club en la interlocución con los partidos, en el pacto contra la especulación y demás, la posición era totalmente distinta. Se reflejó, como ha dicho Jesús antes, en la propuesta municipal de mayo de 2015, que es una propuesta que es radicalmente distinta y es una propuesta municipal.
hecha por los técnicos municipales y los responsables políticos, porque la defendía el concejal. Y hay un momento, como contestación a los recursos que en el verano del 2016 pusieron ADIF y el Banco de Vizcaya, en el cual el ayuntamiento pues, empieza a recular y a lo largo del 2016-2017 cambia radicalmente de posición política respecto al programa, respecto a lo que había propuesto y todo lo demás. Argumentación ninguna. Problemas económicos, como hemos dicho antes, no hay un problema de que le vaya a costar al ayuntamiento el cambiar esto. De hecho, el contrato que tiene ADIF con DCN, con Banco de Vizcaya, se va renovando periódicamente y es que vence en diciembre de este año. Nosotros hemos pedido distintas organizaciones al nuevo ministro de Fomento que no renueve ese contrato. Existen informes, según nos cuentan técnicos del ministerio, existen informes, al menos un par de ellos en el expediente, que no nos dejan mirar, en el cual los servicios internos de ADIF y del ministerio proponían la resolución del contrato porque lo estaban cumpliendo. Entonces lo que se pide, una cosa que se pide, y es que no se renueve el contrato. Ahora es diciembre. Segundo tema, segunda pregunta que has hecho. Sí, ¿cuál es el interés de ADIF? El interés del Banco de Vizcaya efectivamente es convertir unos terrenos calificados por oficinas básicamente en activos financieros que, como todas las cosas, como anteriormente las hipotecas basura, como los créditos a los estudiantes y demás, los bancos utilizan como apoyo de derivados financieros. Punto. Y es que no hay otra explicación, porque no hay demanda para esas oficinas, y si la hay es por parte de capital global que están comprando torres y les da lo mismo mantenerlas vacías. Hay estudios de Harvey, de Sachsen, en las ciudades globales, en Londres, en Nueva York y demás, donde los edificios, este tipo de capital, los compran, importándoles un pimiento, simplemente es un depósito de capital, de valor, y ahí se quedan incluso vacíos, sin hacer nada con ellos. Ese es el interés del banco. El interés de ADIF, 1.200 millones. Creo que es la última valoración, como ha dicho Jesús, se ha ido renovando y cambiando el contrato a lo largo de estos 25 años. Parece ser, leyendo los balances y cuentas de ADIF, en el último figuraba como ingresos o posibles activos de ADIF por la operación de Chamartín, por la venta de suelo, 1.200 millones. Yo entiendo que es exigible el cumplimiento del programa, solo quería decir eso. Es exigible. O sea, exigible por los ciudadanos. Nosotros no. Un momento, hay 5 palabras pedidas ahora mismo, pero va a acabar de contestar Paco al tema que has planteado sobre la... Ya se ha dicho, yo creo que ADIF está al margen de la formación ahí de un depósito de valor. Otra cosa es que quiera sacar de ahí recursos, como ha ocurrido en montones de sitios, como las estaciones y como la transformación de las estaciones y los espacios en torno a las estaciones. El problema, yo creo, de que el espacio sea simplemente un depósito de valor es que hay que olvidarse de que allí hay algo en la tierra, digamos, una demanda de usos reales a los que responde el proyecto. Esto es un proyecto, ficticio en el sentido de que lo mismo que hay esa edificabilidad podría haber 50 veces más, 10 menos, etc., porque al ser simplemente un depósito de valor, es decir, una garantía que tiene sobre futuros procesos y negocios el BBV, pues en realidad no vale una cifra concreta. Esa cifra vendrá dada por el uso complejísimo que el BBVA dará, en el caso de que esto se aprobara, dará a esos terrenos. Pueden ser convertidos, cuando se inició esta operación, que además era un momento crítico en la banca, que ya lo he comentado,
una de las primeras ideas que hubo, así, de las primeras reflexiones, teniendo en cuenta que nosotros no somos del banco, claro, y por lo tanto hay que hacer especulación, digamos, hay que teorizar sobre digamos, hipótesis, pero una de las primeras que había era, bueno, lo que le interesa es simplemente que le califiquen ese suelo, que ese suelo, digamos, tenga un valor en libros en las cuentas del BBVA y punto. Y en aquel momento, probablemente, por la situación que había, es probable que el BBVA se contentara con eso. Pero es que en estos pocos años, después de la crisis, o sea, no sé, en los 3 o 4 últimos años, es que el mundo está cambiando mucho otra vez. Entonces, todos esos flujos internacionales de que ha citado Félix, de capitales alucinantes, ¿no?, que provienen desde los famosos fondos offshore, ¿no?, y son fondos en realidad fuera de control de los estados, fuera de control de las haciendas de todos los países, los propios fondos soberanos, ¿no?, que es también otra de los países, por ejemplo, petroleros, etcétera, etcétera. Lo que se llama hoy la montaña mundial del dinero, el wall of money. Eso, digamos, necesita, de alguna manera, proyectarse en algún lugar. Y otra cosa distinta es que esa proyección sobre algún lugar puede producir y produce unos efectos catastróficos. Máxime, cuando los terrenos que estamos hablando son públicos. Y máxime cuando el riesgo que estas operaciones implican, que muchísimas veces han sido rescatadas con dinero público de todos, incluso cuando se producían sobre terrenos privados, y cuando eran operaciones privadas, caso de los Douglas, ¿no?, pues esto puede producir, digamos, en el caso de que esto se desarrollara incluso de esa manera burbujeante, ficticia y de incremento de valor ficticio de esos espacios, pues podría producir catástrofes en la economía real que todos hemos vivido, por ejemplo, con el caso del Banco Malo, ¿no? El Banco Malo, que era un banco donde se iban a refugiar los activos malos de toda la banca para salvar la banca por un lado, pero que luego no iba a costar nada y los ciudadanos se iban a quedar, digamos, en la contabilidad ciudadana iba a ser a pachas, ¿no? Bueno, no ha sido así, ¿no? Todos los días salen en la prensa las pérdidas del Banco Malo, se incrementan año a año, las pérdidas calculadas, y las que se convierten en ingresos, pues son aberraciones como la de vender inmuebles de viviendas residenciales ya construidos, pues a fondos buitres, lo que se llaman fondos buitres, ¿no? Fondos especulativos de inversión. Buenas tardes, soy Ramón Perlucio y saben los ponentes que tenemos algunas discrepancias. Yo estoy de acuerdo con ellos en que probablemente este último proyecto que se ha presentado está pasado de superficie edificable. Desde un punto de vista físico, desde la propia capacidad de los terrenos, etc. Y también está pasado probablemente de superficies a ceder como zonas verdes, y habría que revisar con cuidado, y eso yo lo he propuesto en varias ocasiones, los estándares de zonas verdes y de equipamientos para zonas de terciaria y oficinas que no los necesitan con la misma intensidad, ni mucho menos, que las zonas residenciales. En esto estoy de acuerdo. Pero lo que no entiendo es si en este alegato, que se dice el club, pero que es realmente un alegato de la junta directiva del club, lo que no entiendo en este alegato es si se hace una crítica a el diseño concreto de esta operación, a la cuantificación concreta de esta operación, al 1.000.000 y pico de metros cuadrados que se propone en la última versión de esta operación, o se hace una crítica de principio a la posibilidad y a la conveniencia de erigir cualquier metro cuadrado de este tipo de actividad, porque es intrínsecamente perverso, porque sirve, y en esto no estaría en desacuerdo, por lo menos creo que habría puntos de acuerdo, porque sirve pues, para la especulación financiera, las cajas de caudales, etc. Sin embargo, la mesa
y ahora mismo Félix Arias lo acaba de decir y lo ha dicho en otras ocasiones, estaba de acuerdo con el proyecto municipal del 2015, que tenía unos cientos de miles de metros cuadrados menos de edificabilidad. Pero entonces, esos metros cuadrados que tenía edificabilidad, que eran muchos, y de edificabilidad terciaria de oficinas, que eran muchos cientos de miles de metros cuadrados, menos que los de ahora, de acuerdo, no eran también, no iban a dar también lugar a cajas de caudales especulativas con las que se pudiera especular y con las que se pudiera jugar. Sin embargo, ahí estábamos de acuerdo. Entonces, a mí el punto que me gustaría que me aclararan es si es una requisitoria de principio sobre la inconveniencia de erigir cualquier cantidad de superficie edificable que se pueda convertir en estos edificios que se convierten en activos financieros, o si es un problema de cantidades, de diseño urbano, de cifras, porque es que la negociación y el punto de vista es completamente de acuerdo, es completamente diferente. Y en este sentido, y acabo, pues supongo que igual que ahora se hace este alegato, podríamos haber hecho alegatos con mucha más razón a los cientos de miles de metros cuadrados de cajas de vidrio y cristal, igualmente con posibilidades de especular, al borde de la 1, al borde de la 2, al borde de la 6, al borde de la 40, de la 45, ¿no? Y sin embargo, sobre eso nunca hemos dicho nada. Y sin embargo, es el mismo problema. Me gustaría simplemente que me contestaran sobre todo a la primera cuestión. La contestación la tienes por escrito en el mes de diciembre de 2017 en la web, que hiciste esta misma pregunta y se te contestó por escrito. Y luego también la tienes en el documento que te lo verás. Naturalmente que no somos tan locos como para decir que, como de alguna manera has sugerido, que son perversos, demoníacas las oficinas. No estamos ahí. No estamos ahí. Defendimos la propuesta del Ayuntamiento de 2015, que tenía, no me acuerdo ahora cuántos metros cuadrados de oficinas, bastante menos que los de ahora, y nosotros no podemos evitar el que el capital invierta en cajas fuertes o no, pero la cantidad, Ramón, es importante. El tamaño es importante en estas cosas, porque precisamente lo que hay que evitar es que por aumento de tamaño del número de edificios que se hagan, entres en una sobreoferta que destroce la ciudad, como ocurre sistemáticamente en las distintas crisis inmobiliarias. Entonces, frivolizar sobre si tienen que ser 500.000 o 1 millón, que parece que da igual, no da igual. Ahora, Ramón, yo creo de verdad que esto lo que has planteado es un tema que a mí me gustaría aclarar. Que primero, no nos contradices a nosotros, contradices a una reflexión si quieres. Pero segundo, planteas, no se trata de discutir si las densidades son altas o bajas, si las torres tienen 30 plantas o tienen 12, si la losa es asquerosa o no es asquerosa. No se trata de una actitud remedial intentando corregir, borrar, añadir, decirle, hombre, quítame este detalle, se trata de oponerse rotundamente a un proyecto corrupto intelectualmente. Corrupto, me atrevo a asegurar, jurídicamente, y luego corrupto políticamente. ¿En qué sentido corrupto políticamente? En tanto y cuanto que es un proyecto que traiciona un fundamento ideológico que ha sostenido el voto de mucha gente al ayuntamiento actual. Y esto es una corrupción objetiva, una corrupción intelectual. Y a mí me parece que es clarísimo. Entonces, segundo, quiero decirte más, porque además me estoy un momento más afectado. Los que hemos redactado a estas personas y muchos más, no solo nacen de nuestras ideas propias, sino recogemos ideas de mucho más amplias, de muchos de Balafrán, de los ecologistas, de muchos ciudadanos y una experiencia de muchos años. Y además, debo decir una cosa, lo hemos hecho con muchas reticencias, con muchas
problemas, sin querer dañar al actual ayuntamiento, al cual nos ha vinculado nuestro voto y nuestra unión sentimental en muchos casos. Y por lo tanto, creo que tenemos legitimidad para advertirle, por favor, no vacío con este proyecto, no con este proyecto, yo creo que no se va a aprobar por su debilidad interna, intelectual, política y jurídica, pero no lo intenten aprobar porque caerá como un estigma que va a condicionar y a sellar y a identificar el fracaso del primer ayuntamiento progresista tras 20 años de gobierno del PP. 20 años que son exactamente la mitad de lo que gobernó Franco. Mi nombre es Hermenegildo y soy vecino del barrio Virgen de Begoña, uno de los barrios, en este caso, que se van a ver más afectados por este macroproyecto, por esta operación. Decir de Madrid Puerta Norte tenía 625.000 metros cuadrados, me parece, la zona de negocio, era una caja, pero una caja de un tamaño. Ahora tiene 1,5 millones de metros cuadrados, o sea, la caja es bastante más importante. Estamos muy acostumbrados ya últimamente a ver o a sufrir todo tipo de amenazas de los poderes financieros y a la par viendo la claudicación de los que supuestamente nos deberían defender de este tipo de agresiones que son los políticos. Para nosotros, como vecinos de estos barrios, ha supuesto una gran decepción todas las políticas, todo lo que han traicionado en cuanto llegaban a su programa Ahora Madrid en políticas de urbanismo. No solamente la Operación Chamartín, sino que habría que analizar todo esas rémoras que venían del PP y que se han asumido como propias y que ahí las tenemos, Campamento, Mau Calderón, etcétera, etcétera, que no es el día hoy para hablar de eso, pero que no solamente nos debemos ceñir a la Operación Chamartín. Para nosotros, como vecinos, la Operación Chamartín, desde hace 25 años, ha supuesto una ruina y a la vez dejar realmente de actuar sobre una zona de Madrid que debería haber sido progresivamente urbanizable. Ha supuesto una ruina porque ese polígono industrial que teníamos, que creo que hoy en día es interesante convivir con esas zonas que producen riqueza, trabajo, a la vez que estás al lado de tu domicilio, que no crean esas grandes rutas de transporte, con lo cual estamos también hablando de medio ambiente. Eso produce una gran ruina porque por 25 años se ha producido una parálisis de crecimiento de ese polígono. Los empresarios allí establecidos han tenido un miedo atroz a invertir porque no sabían lo mismo que ocurrió en Malmea cuando los iban a despojar. Allí hubo un barrio donde había pequeños negocios y al amparo de la Operación Chamartín fueron desalojados. Y ahí lo que tenemos son escombreras. Tenemos hoy en día viviendo asentamientos ilegales desde hace 25 años, pero unas proporciones que no lo podéis imaginar. Sí lo saben la gente en todos los vídeos, esos paseos que hemos estado haciendo con los vecinos y vecinas, con Plataforma Zona Norte, con diferentes actuaciones. Eso ha supuesto una degradación total y absoluta. Además, una degradación, creemos, provocada para vender que eso era a toda costa, había que hacer lo que fuese con tal de esto. Y sin embargo, nadie hace nada. Ningún político ha sido capaz de frenar esa degradación a pesar de que insistentemente los vecinos lo hemos pedido. En cuanto a amenazas, ya en el 2016, Antonio Béjar, presidente del Distrito Castellano Norte, amenazó que si a 31 de diciembre no se claudicaba, en otras palabras, ellos se retiraban. No solamente no se retiraron, han seguido adelante con unas pretensiones mayores de acaparar mayor cota de edificabilidad y además que el ayuntamiento lo que les hizo es no solamente retirar la licencia, sino darles una prórroga que es en la que estamos ahora mismo. En definitiva, y como una reflexión, ¿a cuál de nosotros hace 25 años no nos hubiese gustado llegar a un piso de 60 metros, vivir 25 años sin pagar y cuando fuésemos a escriturarlo, tener un piso de 400 metros? Pues eso es lo que ha hecho BBVA. En su momento tenía 625.000 metros, sin saber cómo ni cuándo. Se ha hecho con 30 hectáreas, 300 más de 3,5 millones de metros cuadrados,
y nadie hemos visto ningún concurso público para que se hiciese con ese tipo de terrenos. Me parece súper interesante la página 28, donde hacéis esas 15 preguntas o 20 preguntas, que es el meollo y el quid de la cuestión. Y es donde el ayuntamiento, este ayuntamiento que se llama del cambio, se debería de emplear en contestar a la ciudadanía. Y no la cobardía de este concejal que elude este tipo de actos donde no está amparado, y ya no es el primero, que elude su presencia si no tiene a su amparo la corte que le aplauda. El alegato tiene 3 referencias concretas que expresan respeto a Marea. Y además comparto personalmente totalmente todo esto. Soy conchadenche, soy socióloga y soy una activista de los barrios del sur. Sí que me parece importante este alegato porque desde el sur, además de una pérdida de oportunidad de hacer otra ciudad, esta operación es una amenaza. Salgamos por un momento de la latitud que tiene la operación Chamartín, que por cierto, yo he decidido llamarla Proyecto Trampantojo, porque es mentira. Se ajusta exactamente a la definición de la Real Academia, que es trampa con que se engaña haciendo ver algo distinto a lo que en realidad se ve. Estaba muy bien cogido ese hilo ahí en los vídeos. Empezaré por decir que para nosotros Madrid es una ciudad ya de por sí marcada por una doble brecha históricamente. Norte, sur y centro-periferia. Con esta operación lo que se planifica es la segregación. Y desde el sur, que tenemos una fortísima desigualdad. Hay un 41,6% de la población que vive por debajo de la diagonal, o el sur social. 8 distritos, 31,6% del territorio. Después de esto, nosotros ya no existimos, no tenemos función. Lo bueno se dirime al norte. Esta es una operación, además, que además de dejar atrás toda la ciudad, buenos tiempos hubo cuando el plan general pintaba aquella raya que decía la línea imaginaria que separa el norte del sur. Bueno, pues ahora a partir de Chamartín todo va a ser sur, porque a ver qué pasa con las oficinas Prime que hay en Castellana o que hay en otras partes. ¿Por qué no se puede repartir la ciudad? Esta era la oportunidad de este gobierno. Repartir la ciudad, la riqueza y las ventajas, estar en el ADN como ciudad, en tanto que satisfactor de las necesidades humanas. Pero no, ha optado por hacer de este un espacio receptor para los de inversiones. Creo que además marca un norte moderno, suponiendo que eso sea moderno, de calidad, frente a un sur que es solo territorio sobrante para mano de obra excedente. Y creo que desde ahí también hay que hacer la reflexión. Creo que este proyecto se debe reconsiderar por parte del gobierno porque genera más desigualdad socioterritorial, porque no tiene ningún objetivo de reducción de esa estructura espacial desigual de Madrid y por tanto debería ser considerado. Me resulta enormemente penoso que el concejal del ramo se atreva a decir como balance positivo de su gestión que las joyas de la corona son Plaza de España y la Operación Chamartín. Bueno, primero que tenga en cuenta que más que contarle la pedrería, el borboneo, aquí hay gente republicana que usa otras lógicas y otras racionalidades. Pero segundo, ¿cómo se va a presumir de ese ganancia? El hostelero torero y este trampantojo que crea más desigualdad en la ciudad de Madrid. Creo que debería hacérselo pensar, que hay brecha al norte. Nosotros en el sur también tenemos muchas brechas. El Nudo Sur, el Nudo Supersur, la M30, la M40, el AVE. Eso sí que es estrangular el territorio, pero ahí no quiere invertir nadie. Entonces no se habla ni de brecha ni de herida. Es que estamos al sur. Es una operación, ya decía, que liga con el norte metropolitano y nos deja fuera. Un monocultivo y una operación que llamaríamos exógena, porque no está en relación ni con las capacidades, ni con las posibilidades que tiene el territorio, ni sus necesidades, con las demandas vecinales, con la reordenación misma de la ciudad. Esto es una operación distinta a la medida de un banco y creo que es necesario, por ejemplo, dar algunos datos de desigualdad. Se va a invertir en un distrito, en el de Chamartín, cuya renta supera en un 58% la renta media de los hogares en 2015,
frente a otros distritos como el de Usera, que están un 33,65 por debajo de la media y tienen barrios, especificidades, como Pradolongo con un 39% por debajo, San Cristóbal, si reparáis, es un mal nombre, porque ahora tenemos una distancia con el norte, pero también tenemos una cercanía con sus vecinos, porque vamos a compartir esa condición de sur y de olvido. Ahí está la Malmea, como nosotros en Villaverde y en todo el sureste tenemos muchos polígonos abandonados. No solo se desmanteló la gran industria, se abandonó la actividad económica. Esta era la oportunidad de este ayuntamiento de regenerar ese tipo de batallas en las que hemos perdido el Santa Limosna, pero no se ha hecho. Entonces creo que con estas desigualdades, con este fiasco de participación, ha habido 3.500 alegaciones y hay una persona contratada por el banco que a su vez habla de instar a la participación, pero los vecinos han abandonado la mesa por falta de información y hay documentos que no aparecen. Del mismo modo, han pedido un incremento del plazo de alegaciones porque no concurren en igualdad de condiciones. Manejar toda esa documentación exige mucho trabajo y mucha capacitación y no todos la tienen. Entonces, creo que los impactos de esta operación tienen un alcance sobre el conjunto de la ciudad y además acrecientan las diferencias socioeconómicas y paisajísticas. Hablamos del norte Tech y de un sur Chad, que diría Owen Jones. Eso es diseñar la desigualdad. Y ambos parten de procesos de extracción. Nosotros, como valemos el sur, vale poco. No confunde valor y precio, simplemente no cuenta. Es el espacio sobrante. Pero creo que, en todo caso, deben retirar este proyecto, deben hacer uno más social, uno que contenga al conjunto de la ciudad y no comportarse, creo que José Manuel Calvo a menudo lo hace mucho, este gobierno a veces en eso se excede, gobierna mucho con el síndrome del encargado, débil con el fuerte, fuerte con el débil. Sí, algo como ciudadano que he ejercido de arquitecto y básicamente de tasador. Antes, Agata decía que era un fraude y creo que a nivel económico, yo estaba pensando, si el 75% de ese suelo es suelo público, en esa potencial junta de compensación tendría una serie de derechos. Por el convenio urbanístico supongo que está condicionado a vendérselo al Banco Bilbao Vizcaya, bueno, a la gestora. Pero haciendo números, y los números los he cogido de los datos que habéis dado vosotros, 1,6 millones de metros cuadrados de oficina a 20-25 euros metro cuadrado mes, que es lo que puede hacer en esa zona, por una simple capitalización de rentas, esos son 11.000 millones de euros. Si allí va a recibir 1.600 millones, está haciendo un pésimo negocio. 1.200. Pues peor todavía me lo pones. He calculado la repercusión del suelo que va a tener eso después de la construcción, y es que hay una repercusión de suelo de 5.000 euros metro cuadrado. Aparte de que el proyecto conllevaría toda la gestión de esas infraestructuras y dotar a esa zona de accesos viales y todo esto. Realmente me parece que el haber aceptado simplemente el procedimiento para validar el proyecto es que no sé si tiene sentido, vamos, o sea, es algo que sea pues, una nueva estafa, de alguna manera. Pero los números tienes que tener en cuenta que del conjunto de la operación, Adif lo que tienes es el 50%. Luego hay un 25% que es público, pero es del ayuntamiento, de la comunidad, de la EPT, Canal de Isabel II. De todas maneras, los números, te puedes imaginar, las cuentas que has echado, pues... Pero los acabo de echar a mano. Casi totalmente. ¿Por qué no nos explicáis un poco el esquema este que habéis hecho? Que evidentemente no debe ser corrupto urbanísticamente, como dice enfáticamente Eduardo Mangada y todos los demás. Explicarnos la estación, luego las vías, la MT, se deja la MT, bueno, un poco explicar yo creo que hemos venido a ver la alternativa, además de todos los grandes principios y bases que vais a pedir, luego nos leeremos cuidadosamente el alegato,
los documentos. Un poco eso, porque... Yo soy Emilio Rodríguez de Usera, entonces he escuchado lo que han dicho ahí de Villaverde, me parece que era concharense, ¿no? Entonces, yo intuyo que operaciones como esta aumentan la desigualdad que hay entre los barrios del norte y del sur. Ahora, me gustaría saber, en concreto, que si se aprueba esta operación, ¿cómo aumenta esa desigualdad? O sea, ¿qué elemento? Pues yo no soy un experto. Yo he leído algunos artículos de esto, o sé que alguno de vosotros, porque he participado también en la Asamblea de los Barrios del Sur, pero no acabo de ver en concreto cómo aumentaría, o sea, qué influencia tendría la aprobación de esta operación en ese todavía no proyecto de Asamblea de los Barrios del Sur, incluso de una oficina que se ha creado en el propio ayuntamiento para favorecer esto. ¿Qué influencia tendría? Lo de la creación de la oficina de los Barrios del Sur es una pura brindis al sol. Podemos saber algunos elementos, o sea, sin explicar demasiado, pero al menos algunos elementos que demuestren que esta operación mantendría o aumentaría incluso la desigualdad existente. Contestación a Eduardo Oleira. Yo creo que en la documentación que hemos repartido está extraordinariamente detallado cuál es el contenido de la alternativa que, a modo de un esquema, figura en ese plano que está ahí proyectado. Yo, como he dicho al principio, esto es el comienzo, no es el final de un proceso, es el comienzo de un proceso. Entonces, yo sé que Eduardo Oleira leerá con atención el documento y habrá ocasiones de discutir su contenido y lo que plantea. Pero, como no quiero eludir, insisto, creo que no es buen procedimiento el contar detalladamente la película cuando a alguien se la recomienda. Es mejor que la vea y que juzgue. Pero de todas maneras, como no quiero eludirlo, pues si quieres puedo, de manera casi telegráfica, y eso a ti te dará suficiente idea de por dónde va el documento, verte cuáles son los epígrafes de lo que hemos llamado hacia unas nuevas bases de partida. Y los epígrafes, que como le dije anteriormente, no por casualidad son 15, lo mismo que los 15 sís que dijimos a una operación urbanística de Chamartín, dicen lo siguiente: criterios y objetivos para una revisión. Decimos cuáles son, cuáles deben ser y por qué estamos hablando de revisión. ¿Por qué estamos hablando de revisión? El documento que nos someten a consulta, que han aprobado inicialmente, es una modificación puntual del plan general. Digo, criterios y objetivos para una revisión. Chamartín, una pieza metropolitana, bastante vinculado con el punto anterior. Precisamente porque es una pieza metropolitana, no puede abordarse su modificación, que es una modificación profunda, y no solo nominal, que también, respecto al plan del 97 y a su reforma del 2002. Entre otras cosas, porque ya no hay una prolongación de la castellana. Eso sí que es un elemento estructural importante. Aunque solo fuera por eso, pero digo, para no quedarnos en aspectos formales leguleyos de denominación de las cosas, de lo que son sistemas, de lo que no son sistemas. Bien. Proyectar desde los bordes. Tercero, proyectar desde los bordes. Esto no es un solar, hay que proyectar. Esta operación tiene bordes importantísimos, que son barrios importantísimos. La herida ferroviaria. La herida ferroviaria que no es que haya sobrevenido, que lo que sobrevino, y lo sabes tú perfectamente mejor que yo, Eduardo Oleira, lo que sobrevino fueron los barrios que hicieron que esas instalaciones ferroviarias fueran una herida, porque no había herida, o sea, estaban, yo, ferrocarril, estaba primero, viniste tú, y además viniste, colocaste unos barrios a cada lado y no solucionaste las conexiones de esos barrios. Aspecto gravísimo del plan general. Por lo tanto, no hay herida sobrevenida.
hay herida sobrevenida, no hay herida antigua. Sobriedad y lucha contra el despilfarro, principio esencial de cualquier política, no que se llame ya de izquierda, cualquier política moderna, realmente moderna. 3 grandes equivocaciones, 3. La losa, MT, su traslado injustificado, y Malmea, 3 grandes equivocaciones. Hiperdefinición normativa. Parece que estamos todavía en la ley del suelo del año, no sé si del 75, 56, del 2002 o de las 13 modificaciones puntuales que Esperanza Aguirre tuvo a bien hacer para todas ellas a la medida. Una de ellas precisamente aquí, una modificación a la medida en Chamartín. ¿Para qué? Lo sabes tú mejor que yo, Sofía. Para hacer el juego de las contabilidades, de lo que computa y no computa, y lo que genera edificabilidad. Ese término tan absolutamente perverso, porque los terrenos no generan edificabilidad. Genera edificabilidad la sociedad, es la que genera la edificabilidad. Los terrenos no crece la edificabilidad como si fueran hierbas. Bien, hiperdefinición normativa. Necesario proyecto ferroviario. Desde el año 93 en que esta operación empieza, está justificándose aparentemente en que hay que modernizar las instalaciones ferroviarias. Llevamos 25 años sin modernizar las instalaciones ferroviarias. Nos pueden dar otros 25 en que a lo mejor, al ritmo que va las ingenierías, la tecnología de la movilidad, probablemente incluso en las instalaciones ferroviarias sean necesarias porque nos trasladaremos con drones. Centro de negocios moderno y contenido. Centro de negocios, sí, claro, sí, centro de negocios alrededor de la estación. Moderno, no paleto antiguo, un Azcar resucitado, no un Azcar, 4 Azcars. 4 Azcars en el año 2019. 4 Azcars en el año 2019. Lo que en el año 63 podía ser una pirueta hasta importante y muy bien resuelta urbanísticamente, porque bebía en fuentes cultas. Esto es una majadería. Centro de negocios moderno y contenido. Pieza de una estrategia de equilibrio metropolitano. Importantísimo. El sur existe. Por tanto, esto es una pieza que tiene que jugarse dentro del equilibrio metropolitano. Nuevo gran parque para el norte de la ciudad y para el distrito de Fuencarral. Porque esos terrenos, si de vocación tienen algo, los terrenos del borde de Fuencarral, es de ser el parque que a Madrid le falta en el norte y que sobre todo le falta a Fuencarral y sus alrededores. Esos terrenos tienen esa vocación, con su topografía, con su historia, con su paisaje, que la inculta mano de no se sabe quién, delineante de BBVA, ha trazado como si fuera, ha explanado como si fuera una apisonadora para que aquello fuera planito, planito, planito. No sé por cuál punto, bueno, pero por el 10º. Revitalización, compleción y reorganización de Malmea, que es un tejido productivo abandonado por la desidia municipal, pero rico en su funcionamiento productivo y en su tejido productivo, tanto de las empresas como de las actividades y de los trabajadores que allí trabajan. Y para eso solo hace falta dar un paseo. Dar un paseo. En estas zonas, a mí, para entenderla, me ha bastado un paseo, una mañana de recorrido por esta zona. Y creo que una mañana, con la experiencia que tanto tú como yo, como muchos de los que están aquí tenemos, es suficiente para entender qué pasa en ese tipo de terreno. Si no se quiere ver, es que el paseo se le da a uno con los ojos tapados, con algún antifaz, porque si no, se entiende bastante bien qué es lo que puede haber allí y qué es lo que se necesita que haya allí. Vivienda, claro que sí, pero pública y para alquilar. Un consistente plan de choque en Chamartín, un plan de choque de vivienda pública en alquiler, ni una vivienda de protección oficial para vender más, ni una más, y no continuar con este fraude que se ha hecho a la ciudadanía durante años y años, de las que muchas personas de verdad se han favorecido, pero las que no se han favorecido han tenido que pagar a los que sí se han favorecido.
ni una vivienda de protección oficial. Y un engaño más del 20% de VPO, y con eso salvamos la conciencia de esta operación. Ya la parte social la tenemos resuelta, tenemos el 20% de vivienda de protección oficial. ¡Qué barbaridad! VPO, ¡qué barbaridad! ¿Y viviendas de alquiler públicas cuántas? O viviendas de alquiler social por operadores cooperativos, operadores sociales especializados en viviendas de alquiler, ¿cuántas? Ni una. Generadores de tráfico y aparcamiento, que no nos vengan con milongas de que con la normativa, si reducimos en la normativa el estándar de aparcamiento de oficina y en lugar de 2 plazas por cada 100 metros cuadrados ponemos 0,5, ya no habrá coches, por favor. Un poco de seriedad. Sabemos que los usos, determinados usos y determinados usuarios demandan la movilidad en automóvil. Por lo tanto, no nos cuenten historias para no dormir de que el SARF en Londres tiene 12 plazas. El SARF es el SARF, uno. SARF. Y por decisión del promotor y del ayuntamiento que negociaron que solo hubiera 12 plazas de aparcamiento. Corrupción objetiva, claro que sí. Tierno Galván, que lo conociste mucho mejor que yo, Eduardo Leira, definió lo que era la corrupción objetiva. Y dijo aquello que la corrupción objetiva está en los procedimientos. La corrupción está en los procedimientos. Si esta es una operación corrupta en los procedimientos, desde el inicio, desde el año 93 hasta el año 2018, corrupta en los procedimientos. Y cuando una operación es corruptamente objetiva, se puede subjetivar, como estamos viendo, a la orden del día. Toda la historia de la corrupción española, que mira que tiene casos, ¿cuántos iremos ya? Por el 300 casos muy bien denominados por la UDEF y por la Policía Judicial. ¿Cuántos iremos? No sé cuántos. Bien, todos, absolutamente todos, tienen una base de corrupción objetiva que se subjetiviza, porque basta que estén las bases para que luego vengan las personas y realmente se corrompen. ¿Cómo no se van a corromper si las reglas están para que se corrompan? Finalmente, apoyo municipal al debate ciudadano sobre estrategia de ciudad con participación local de los vecinos afectados. Y como no tenemos tiempo, pero te lo recomiendo para después, léete si quieres lo primero los 15 puntos del otro sí, porque son 15 preguntas de mucha enjundia, que seguro que tú alguna puedes contestar. Gracias. ¿Cómo el sistema responde a los 15 principios? Básicamente, Dale el micrófono. Sí, Eduardo, ese dibujo, tú que sabes ver planos, que sabes ver muy bien, compara ese dibujo con la propuesta municipal de 2016. Compáralo. A ver cuántas diferencias encuentras. Y si encuentras diferencias, dímelo. A ver cuántas. Porque ahí en el 2016 estaba Malmea, en el 2016 estaba la EDT, en el 2016 no había LOSA, en el 2016 había una licitación probablemente que no coincidía con las cifras, porque probablemente lo que estaba primorosamente dibujado y con mucha intención, basta ver las dos perspectivas que se incluyen en la memoria del acuerdo municipal que yo hizo público su respuesta a los proyectos de la BBVA. Bien, pues digo, compara eso, porque ahí las coincidencias, incluso si me apuras, en aquella propuesta de 2016 hay más radicalidad en algunos casos que lo que puede haber en ese esbozo, que es un esbozo, no es un proyecto, es un esbozo, que lo que intenta comunicar son ideas que, como tú comprenderás, a estas horas de la noche no es el momento de empezar a desarrollar, pero que tu lectura de ese plano que se ha repartido, seguro que te lleva a conclusiones, pero con mucha rapidez y con mucha facilidad.
Solo una nota porque parece que tenemos una visión como maníaca de las actividades económicas o algo así, ¿verdad? Y intervengo como voto particular, ¿no? Yo claro que estoy en contra, respondiendo a Ramón, yo claro que estoy en contra de que los edificios sean cajas de caudales financieros. Claro que estoy en contra por principios, claro que sí. Y evidentemente eso es un artefacto, digamos, de una manipulación, por decirlo así, del espacio de todos que es nefasta, ¿no? Perjudicial para la sociedad en su conjunto. Pero quería decir una cosa, o sea, no es verdad que ya se ha contestado del tamaño y tal, no solo es un problema de riesgo, que lo es. Cuando tú concentras en un solo operador una cantidad de ese tamaño de edificabilidad de oficinas, el riesgo en el que estás incluyendo, no el riesgo del promotor, que también, pero como sabe todo el mundo, los riesgos del capital privado son riesgos públicos. Cuando se hunde algo, pagan los ciudadanos. Pero quiero decir otra cosa, no, las cajas de caudales estas, sean de terciario, sean de edificios de apartamentos de lujo, no se ponen en cualquier lugar, necesitan proximidad. Una de las cosas más importantes, pero una proximidad distinta de eso que se hablaba antes de los CBDs de los años 60. En los años 60 los CBDs y la proximidad entre las empresas era una proximidad de relaciones entre las empresas, porque entonces, digamos, las cosas funcionaban distinto. Pero hoy esa proximidad, o sea, esto es Fornox. Es decir, en Fornox no tienen 4 lingotes, tienen la hostia de lingotes. Pues aquí pasa igual. O sea, no da igual que esto tenga un mogollón de metros cuadrados de oficinas. Es que tiene que tener un mogollón de metros cuadrados de oficinas para que se pueda especular con ellas. Porque la proximidad de operadores similares, la movilidad entre los edificios, eso que ha ocurrido en las... Si os sabéis la historia de las 4 torres, en las 4 torres ha habido una movilidad de operadores en su corta vida, relativamente corta vida, enorme. Compras, ventas, no sé qué, fondos de Dubái, no sé cuánto, tal. Eso necesita un cierto grado de acumulación. Y no vale una esquinita donde un edificio, claro que un edificio suelto se puede convertir en una caja de caudales de estas de valor, de depósito de valor en una esquina de una ciudad, pero su impacto si se va al carajo es nulo y además no le arriendo la ganancia al que quiera jugar, digamos, a cajas de caudales con un edificio suelto. Con esta última intervención damos por cerrado el debate, agradeciendo su asistencia. Les recordamos que pueden, el que no lo tenga todavía, recoger documentación en la mesa de la entrada y les invitamos también a que visiten nuestra web y que participen en ella, porque este debate no ha hecho más que empezar, como ya hemos visto. Muchas gracias.